a comenzar con la presentación del trabajo. El título es Predicción de fuga de clientes, una aplicación de técnicas de data mining en telefonía móvil. Telefonía móvil postpago, ¿sí? Bien, el tema de fuga de clientes, incluso he estado en algunas presentaciones anteriores en este máster donde los alumnos estamos muy interesados en desarrollar predicción de fuga de clientes. ¿Qué es fuga de clientes? Bueno, se pierde un cliente, una empresa pierde un cliente, puede ser una empresa de telecomunicaciones, aseguradora, bancas, ¿no? Diferentes tipos de empresas que tienen un cliente con un contrato. No todas las empresas, digamos, sufren de este problema de fuga de clientes. Básicamente son empresas de cierto tipo que tienen una relación con el cliente, un supermercado, una empresa de telecomunicaciones, uno va facturando o pagándole cada fin de mes, ¿no? Incluso empresas de servicios también. Entonces hay empresas muy particulares que sí les interesa mucho mantener una relación, un vínculo con el cliente para que el cliente no se vaya con el competidor, ¿sí? De eso se trata un poco la situación esta de la fuga de clientes. Entonces, en cualquier empresa de este tipo, particularmente en esta empresa de telecomunicaciones, la idea es identificar a los clientes que tienen una probabilidad alta de dejar el servicio de telefonía móvil. ¿Y por qué hay que identificar a los clientes que tienen una probabilidad alta de dejar el servicio? Porque una vez que uno haya identificado a estos clientes, puede anticiparse a lo que va a pasar en el futuro y puede atender sus necesidades o comunicarse con ellos o fortalecer un poco esas relaciones que al parecer tienen algún problema, ¿okay? Entonces la idea es identificar quiénes son para poder actuar a tiempo. Bueno, para no inventar la pólvora, dado que existen muchas investigaciones, estas 76 que he podido revisar para el TFM solamente corresponden a investigaciones en telefonía móvil postpago, sobre prepago, sobre otras realidades, seguros, bancos. Hay muchas investigaciones más. Como los clientes de una empresa de telefonía móvil postpago tienen ciertas características como el vínculo, uno tiene que pagar a fin de mes la factura y todo eso, hay muchas particularidades que se van sumando a este tipo de modelos que nosotros construimos. Entonces, de estas investigaciones, que son o papers, publicaciones o también trabajos de maestría y doctorado algunos, se han podido sacar algunas lecciones muy importantes, ¿no? Que por ejemplo, algunos de los modelos más usados son los árboles de decisión. Las redes neuronales también es un modelo bastante recurrente en este caso, la regresión logística. Pero también existe, digamos, un cierto desbalance, porque los primeros modelos de fuga de clientes se han comenzado a hacer usando métodos estadísticos y minería de datos, se han comenzado desde el año 2000 más o menos. Entonces al principio eran estos tres primeros modelos que aparecen ahí en la cabecera como los más recurrentes, los más conocidos. Luego en el tiempo se ha ido usando algunas otras técnicas más, como por ejemplo el análisis, por ejemplo el boosting, el baying, que también lo hemos usado para la investigación, los support vector machines. Algo que recién se está haciendo en los 4 o 5 últimos años es el análisis de redes sociales, que es usar las relaciones de telefonía, por ejemplo, una persona, la comunidad a quien llama o de quien recibe más llamadas, para ver si en esa comunidad hay alguien que se fuga. Eso también al parecer influye en los demás de la comunidad. Si alguien se va con el competidor, es posible que otros miembros de esa red se vayan con el competidor. Lamentablemente para este caso no le hemos podido usar ese tipo de información porque armar un grafo de comunicaciones en una empresa con tantos clientes es algo un poco complicado y necesita un poco más de infraestructura, no es algo tan sencillo, y las investigaciones que se están publicando sobre SNA, digamos, se están haciendo en empresas grandes con proyectos pues millonarios, ¿no? Algunas otras cosas que estamos sacando de estas investigaciones de los antecedentes son, por ejemplo, las tasas de fuga de clientes en los diferentes países, ¿no? Por ejemplo, aquí está el Perú. En el mercado en general vamos entre un 3, casi llegando al 4% de fuga de clientes en general. Sin embargo, en los últimos años, puntualmente el año pasado, han entrado 2 operadores nuevos a Perú, con lo cual la fuga de clientes se ha disparado hasta más de un 6% al mes. Porque antes solamente existían 2 empresas grandes y una empresa mediana. Las empresas grandes son Movistar y Claro, la empresa mediana es Nextel, y ahora han entrado 2 empresas más, ¿no? Una empresa de Vietnam y otra empresa mexicana, ¿no? Entonces la idea es que se está abriendo más el mercado y las empresas más que nunca tienen la necesidad esta de retener a los clientes. Es por eso que
el trabajo tiene especial importancia. Luego, algunos otros indicadores, estos del año 2009 es lo que he podido encontrar. Tenemos aquí una representación, por ejemplo, de la penetración del mercado en el 2009 con la tasa de fuga de clientes y el volumen en porcentaje de clientes que se van en cada país, ¿no? Perú estaba antes casi llegando a una penetración del 80%. En este año estaremos más o menos como Sudáfrica en este gráfico, ¿no? Que ya 100% del mercado está penetrado, digamos, hay entre 1.0 y 1.1 móviles por habitante en Perú, ¿no? 30 millones de móviles, ¿no? Entonces, este tipo de situación nos hace dar cuenta de la importancia de la retención de clientes para las empresas. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo del trabajo? El objetivo principal es encontrar una técnica de minería de datos que sea efectiva para identificar a los clientes con probabilidad de fuga en base a la información que se tiene de ellos. La empresa tiene información de ellos y se podría usar esa información, como se ha visto que ha sido posible en los antecedentes, usar la información del cliente para poder saber si el cliente tiene probabilidad de irse o no. Como objetivo secundario también podría ser conocer estos factores asociados al abandono. Sabemos que los modelos de minería de datos identifican variables importantes, entonces también, digamos, un resultado colateral es tener estas variables importantes y saber si un cliente, por ejemplo, tiene una caída en la facturación. Oye, esto es un indicador que te da una alerta temprana, ¿no? Si un cliente se cae en este indicador, eso es un factor que empuja a que el cliente se pueda ir, ¿no? Entonces, ese es otro resultado que se espera obtener de los modelos. Las hipótesis de partida son que existe por lo menos un modelo predictivo, ¿sí?, que permite calcular esta probabilidad, porque también podría pasar esto, ¿no? Partimos sobre la hipótesis de que tenemos datos, pero esos datos nos podrían o no nos podrían mostrar patrones. Porque también se da el caso de que no puede tener datos de los clientes, pero no encontrar ningún modelo o ningún patrón. Entonces, lo más importante para nosotros es encontrar al menos alguno de los modelos que tengan una cierta significación o que nos den la probabilidad con cierta exactitud y cierta precisión. La segunda hipótesis es que existen factores o variables que hagan posible que se calcule esta probabilidad. Y la tercera hipótesis es que en el grupo, o sea, una vez que ya se hayan identificado los clientes y se hayan calculado las probabilidades de fuga, esas probabilidades se calculan por medio de un modelo predictivo. Sin embargo, hay que contrastar esto con la realidad. ¿Cuántos de los que uno ha predecido que se van a ir realmente se van? Entonces, lo que se espera es que en el grupo de clientes que tengan las probabilidades más altas haya también una concentración alta de fugas reales, ¿no? Que es lo que se usa para poder validar un modelo, ¿okay? Eso es lo que se esperaría encontrar también con este trabajo. Bien, pasamos ya un poco a los detalles de la base de datos que estamos usando. La empresa al cierre de agosto de 2014 tiene 539.000 clientes. Sin embargo, se van haciendo algunos filtros para poder sacar información que no es tan relevante para construir un modelo, ¿no? Por ejemplo, se van quitando los clientes que han sido recientemente adquiridos en los 3 últimos meses, porque, a ver, al tener 1, 2, 3 meses de historia, no tienen suficiente histórico en las variables como para poder predecir un comportamiento futuro, ¿sí? Entonces, hay que filtrarlos desde un inicio a ellos. Luego también las líneas sin tráfico. Los clientes que no hacen ninguna llamada, no reciben ninguna llamada los últimos 3 meses, digamos que tienen el teléfono de adorno, puede ser. Ellos también, digamos, forman otro tipo de grupo que hay que sacarlos del análisis, porque al no tener tráfico, al no, digamos, tener alguna facturación, al no tener variables importantes, quizás a estos les llamamos clientes muertos, ¿no? Que no tienen ningún patrón en sus datos, porque lo que vamos a hacer es analizar cómo cambian sus llamadas, sus mensajes y todo eso en el tiempo. Pero si no han realizado llamadas en los últimos 3 meses, no hay patrón que encontrar. También incluso quitamos algunos clientes que tienen un mínimo de tráfico, digamos que hacen una llamada en los últimos 3 meses. Entonces tampoco hay patrones que encontrar en ese caso. Y así llegamos al final a una población de 441.000 clientes sobre la cual es que vamos a construir este modelo. La muestra, se ha extraído una muestra de 30.000 clientes de la base de datos de los 441.000 para usarla como entrenamiento o validación. Estas 30.000 registros
se usan 21.000 para la muestra de entrenamiento de los diferentes modelos que vamos a hacer y 9.000 para validación. O validación cruzada, también los 30.000 se parten en 4 grupos, ya lo vamos a ver en su momento en los modelos. Sin embargo, también se ha extraído otra muestra de 10.000 de la población para poder hacer la validación final. Porque nosotros sabemos que en minería nosotros usamos una muestra de entrenamiento para encontrar los parámetros, una muestra de validación para comparar los resultados y, digamos, hacer un corte y decir qué modelo está bien, pero luego también necesitamos otra muestra más para verificar hoy con datos nuevos, limpios, cuántos de estos realmente son fugas de clientes, ¿ok? Entonces esos son los 10.000 que se han usado como muestra de test. Perdón, lo voy a interrumpir un segundo. Sí, sí. En el último punto de los clientes que quitas de las líneas, digamos, pones que las líneas con tráfico, has dicho, de los de menos de 6 minutos en los últimos meses, pero también tienes ahí los que tienen más de 9.000 minutos. Ah, sí. Perdón, hay un detalle ahí, sí. A ver, sucede también que así como los que tienen un tráfico demasiado reducido no se les puede encontrar un patrón, hay grupos de interés que en la empresa tenemos segmentaciones de valor, ¿no? Por ejemplo, los Platinum. Entonces, hay segmentos identificados de clientes que tienen comportamientos muy atípicos, que esos clientes, para, digamos, no contaminar un poco el análisis, también se los extrae, pero no se los extrae para no considerarlos más, sino se los extrae porque, oye, este cliente, mira, este es un consumo totalmente atípico, es muy alto. Entonces, no son ni 20 clientes que hacen ese tipo de consumo. Entonces, oye, mejor, ¿sabes qué? Estos clientes de frente cada mes, cada fin de mes, envíalos con un agente vendedor y que los fidelice, que se comunique directamente con ellos, porque son clientes muy importantes. Entonces, y si ese cliente baja un poco su porcentaje, o sea, no hay que hacer tanto modelo con ellos, ¿no? Eso es un marketing más one-to-one, ¿no? Entonces, es por eso que algunos topes como este también se ponen para arriba, ¿no? Para no mezclar a los clientes, ¿ok? Gracias por la aseveración que se me estaba pasando. Listo. Entonces pasamos a la parte metodológica. Bien, ya tenemos la muestra, pero ¿y luego cómo hacemos con el tiempo? Porque, a ver, una empresa de telecomunicaciones, un supermercado, un banco, cada mes tienen información de sus clientes y se va acumulando un mes a otro. Entonces, lo que nosotros hacemos es usar un esquema de análisis en el cual consideramos como mes de análisis el mes de agosto, ¿sí? En este mes se está escogiendo los 441.000, una parte de los cuales son clientes activos y otra parte de los cuales son clientes que se han ido en fuga, que ya no están en la empresa, ¿ok? Sin embargo, eso es en agosto, pero se espera de estos clientes también que el mes de julio, que nosotros le vamos a llamar una ventana de tiempo, hayan estado activos, ¿sí? O sea, que se hayan ido a la baja todavía en agosto, pero que en el mes de julio hayan estado activos. Sin embargo, no vamos a usar la información del mes de julio para hacer el modelo. ¿Y esto por qué? La explicación es porque luego, cuando nosotros tengamos un modelo ya producido y tengamos los patrones encontrados, imaginémonos que estamos en el mes de, por ejemplo, no sé, septiembre, por ejemplo. En el mes de septiembre, si nosotros queremos predecir qué clientes se van a ir de la empresa, nosotros tenemos, sí es cierto que tenemos la información hasta agosto, pero la información al cierre de agosto la tenemos que en la primera semana de septiembre, ¿sí? Mientras ejecutamos el modelo, limpiamos, procesamos las variables, todavía pasaron 15 días quizás hasta septiembre, y solamente existirían 15 días para poder retener a algunos clientes, los que no se hayan ido en la primera quincena, posiblemente. Entonces, por eso es necesario encontrar patrones 6 meses antes de este mes de ventana de tiempo, para dar una maniobrabilidad a la empresa, para que se puedan tomar acciones, para darle un mes, digamos, de ventaja para que pueda tomar acciones. Entonces, para predecir a los clientes que se van a ir en septiembre, necesitaríamos tener todos los clientes activos hasta agosto, pero no considerar la información de agosto, sino la de los meses anteriores, ¿no? Entonces, de esta forma el modelo tiene un poco más de tiempo de vida, ¿sí? Para no andar corriendo desesperados para poder acumular información. Y bueno, en una empresa como Telefónica, aunque es grande, a veces ese es el gran problema, que para consolidar los datos y para juntar las fuentes de información es algo que se demora mucho, ¿no? Entonces, por esto la metodología indica usar meses de ventana de tiempo. En algunos casos, como los modelos de crédito, a veces se puede usar hasta 2-3 meses de ventana de tiempo, ¿no? Es una particularidad del análisis. Entonces,
Dicho esto, vamos a usar el mes 1, 2, 3, 4, 5 hasta 6 como histórico y vamos a usar las variables en cada mes y también vamos a calcular indicadores evolutivos, ¿no? Por ejemplo, la suma de esto, entre la suma de esto, cuánto ha sido como una pendiente, algo así, ¿no? Luego el promedio o luego el valor máximo y el mínimo y ese tipo de indicadores para poder construir los modelos. También se van a usar las métricas para comparar los modelos que resulten, métricas derivadas de la matriz de confusión. Una de las métricas más importantes es la tasa de observaciones mal clasificadas por el modelo. Hemos estado usándola bastante para construir diferentes modelos a lo largo del máster. Sin embargo, hay otra que también es importante, que es la curva acumulada, el porcentaje acumulado de respuesta capturada, ¿ok? Que, bueno, a veces se le llama este lift, que en realidad no es lift, ¿no? Es una curva que se llama gain, ¿no? El lift es el cociente entre el indicador en el percentil y la línea base, ¿no? El cociente es el lift, ¿no? Es la curva gain. ¿Por qué vamos a usar con especial importancia la curva gain? Porque en este caso particular que tenemos, la tasa de fuga de clientes en los 440.000 datos es 8.7%, ¿sí? Entonces, por teoría que nosotros hemos revisado a lo largo del máster, hay algunas investigaciones que indican que cuando uno tiene un porcentaje muy bajo de la respuesta, digamos la proporción, ¿no? 8.7 con 92.3, se produce algo dentro de los modelos, que es que los modelos tienen una tentación muy fuerte a poder clasificar todas las observaciones como que no van a irse en la fuga, y así la tasa de mala clasificación va a ser la más alta, ¿sí? Cuando uno tiene una proporción muy pequeña de, digamos, de unos, ¿no? Que en este tipo de modelos los unos son los éxitos y los ceros son los fracasos, digamos, ¿no? O sea, la fuga de clientes serían unos. Cuando esa proporción es demasiado pequeña, la proporción de unos es demasiado pequeña, los modelos tienden a clasificar todo como cero y así la TMIS, la tasa de mala clasificación, se va a maximizar, porque cuando uno hace un modelo y, por ejemplo, usa otro tipo de probabilidades, le va asignando algunas probabilidades diferentes, al final la tasa va a crecer. Entonces, en este caso en particular, como tenemos una proporción pequeña de muestra target, lo que vamos a hacer es usar esta curva, que es la curva gain, el porcentaje acumulado de respuesta capturada, que nos va a indicar en cada decil del modelo qué porcentaje de unos se están capturando, ¿no? Entonces, esto es tiene una interpretación diferente de la tasa de mala clasificación. En este caso, estamos haciendo justo lo que nos habíamos propuesto como objetivo en el modelo, que cuando tenemos las probabilidades ordenadas de mayor a menor, si obtenemos el primer decil, en ese primer decil tenemos que encontrar un porcentaje más alto de fuga de clientes que en los demás deciles, ¿no? Si el modelo está bien. Si no está bien el modelo, si es un modelo, digamos, que no clasifica bien, el porcentaje de fugas de clientes dentro de ese primer decil debería ser similar casi al de todos los deciles, que en realidad es esta representación, ¿no? O sea, si uno selecciona aleatoriamente los clientes, por ejemplo, selecciona el 10% de los clientes, va a encontrar que el 8.7% de esos clientes van a ser fugas reales, o sea, seleccionados aleatoriamente, ¿no? En cambio, si el modelo está clasificando bien, digamos, ese porcentaje va a ser más alto que el 8.7, ¿sí? Entonces, son dos indicadores que nos van a ayudar a determinar qué modelo es mejor. Nos conviene que la tasa de mala clasificación sea baja y que el indicador de respuesta capturada sea alto. Mientras más alto sea, el modelo va a ser más efectivo para poder identificar los clientes que se van. ¿Ok? Bien, este es uno de los esquemas que se usaron para construir los modelos. En líneas generales, lo que se hizo, por ejemplo, es usar la base de datos original para construir todos los modelos diferentes. Eso es digamos, un grupo de muestras. Luego se ha hecho una transformación óptima. En el Miner, una de las ventajas que te ofrece es que uno puede decirle, calcúlame la transformación óptima, y el SAS identifica, por ejemplo, entre las logarítmica, logística, exponencial, cuadrática y todas las transformaciones posibles, escoge aquella que maximiza la relación con el target, que es 1, 0. Entonces ahí te dice SAS, en esta variable te conviene logarítmica, en esta variable te conviene radical y todas ese tipo de transformaciones. Entonces,
esa es otra muestra, digamos, con datos ya transformados, transformación óptima, por eso tiene el TRO. Y finalmente hay otro tipo de transformación que es la agrupación interactiva, que está en el nodo de Credit Scoring, que también muchas veces da resultados interesantes. Lo que sucede es que uno tiene, por ejemplo, si uno tiene variables cuantitativas, estas variables cuantitativas las transforma en variables como rangos, ¿no? En variables categóricas, y en base a la relación que tienen estos rangos con la variable respuesta. Se calcula como chi cuadrados y finalmente hace agrupaciones que maximizan esa relación entre las agrupaciones y la respuesta. Entonces finalmente lo que se hace es categorizar las variables continuas, ¿no? O agrupar incluso los niveles de las variables cualitativas también. Eso es otra cosa también que se puede hacer. Y esto genera entonces otra muestra de datos transformados, pero diferentes. Ya no es una transformación cuantitativa, sino es una transformación en categorías. ¿Okay? Entonces, como tenemos estos tres grupos digamos, nuevas muestras, luego lo que hacemos es construir modelos, ¿no? Y hemos construido modelos de árboles de decisión, de redes neuronales, regresión logística, de gradient boosting, random forest y super vector machines, ¿no? Son 6 tipos de modelos que hemos construido. Y bueno, hay un pequeño detalle que es este de aquí. Hemos colocado el nodo de scoring para en cada modelo, sobre todo los más importantes, ir usando la muestra de test para poder calcular cuántos de la muestra de test está identificando bien cada uno de los modelos, ¿sí? Entonces, y se ha ido rotando esa muestra porque es algo que he preferido hacerlo uno por uno para no llenarme el diagrama de nodos scoring. Bien, ahí tenemos los resultados de los 6 modelos que les estaba comentando. Entonces, en cada grupo tenemos, al final está la muestra, que si es agrupación interactiva, datos originales o transformación óptima, y luego alguna otra variante del modelo. Por ejemplo, en árboles de decisión hemos usado el algoritmo C45 de Chai. El CART no salía ningún árbol, ¿sí? Entonces nos hemos quedado con estos 6 modelos, de los cuales el mejor es el primero. Tenemos aquí las curvas de todos los modelos, vemos que son modelos muy parecidos. Tenemos la curva ROC y la curva acumulada, y nos concentramos en que la curva acumulada, aquí, en esta zona, identifique mejor a los clientes que fugan. Y ahí en los indicadores tenemos, por ejemplo, el indicador de tasa de mala clasificación 0.889, que es el mejor de todos, digamos el más bajo. Ahí, por ejemplo, si el modelo clasificara a todos como que no van a fugar, o sea, todos como ceros, la tasa de mala clasificación sería 0.0887, ¿sí? Entonces vemos que esa tasa de mala clasificación es un poco más alta que el clasificar a todos. Sin embargo, como se había comentado eso, en este caso, como la proporción es tan baja, siempre el modelo lo va a tender a hacer. Nos importa más a nosotros fijarnos en la curva y en el indicador que tenemos ahí de respuesta capturada, que yo le he identificado con el 5% superior, ¿sí? Aquí en el 5% superior de los datos estoy viendo qué porcentaje de ese 5% de clientes con probabilidades más altas, dentro de ese 5%, cuánto por ciento son clientes fugados, y son el 27.3%. Si escogiéramos al azar los clientes dentro de ese 5%, dentro de un 5% cualquiera de la base de datos, habría un 7% de clientes fugados, un 8.7% de clientes fugados. Pero aquí no, aquí es casi 3 veces esa probabilidad. Entonces se triplica un poco, el lift sería 3 en este caso, se triplica la probabilidad de encontrar un cliente con probabilidad de fuga, ¿no? Y bueno, tenemos el Gini y el KS también, que nos dan algunos indicadores, ¿no? En estos casos el Gini y el KS tenemos que buscar que sean los más altos. Sin embargo, en todos los cuadros que voy a mostrar a continuación, los indicadores más importantes son la tasa de mala clasificación y el porcentaje acumulado de respuesta capturada, ¿no? Al 5%. De la misma forma que con los árboles de decisión, usamos los random forest, en este caso haciendo más de 1000 árboles para cada modelo. En este caso también usamos algunas características de los árboles de decisión. Son dos tipos de random forest que hemos probado con cada una de las 3 muestras, y también tenemos que el primero es el mejor random forest, ¿no? Aquí, por ejemplo,
el porcentaje acumulado sube al 30%. Eso es un poco mejor, ¿no?, que en los árboles de decisión. Los árboles de decisión generalmente son un poco rígidos, entonces a veces se pueden caer cuando uno ya los usa como una muestra de validación. En el caso del gradient boosting también tenemos estos resultados, y el que nos sale mejor es un gradient boosting donde usamos sobre la base de datos original, lo que también es importante porque el hecho de transformar los datos luego al desplegar el modelo computacionalmente nos va a suponer un esfuerzo un poco mayor, ¿no? Pero bueno, lo positivo de este modelo es que ha salido con los datos originales y, por ejemplo, el porcentaje acumulado de respuesta capturada es casi 32%, que es el mejor hasta ahora, ¿no? Tenemos dos regresiones logísticas que se parecen mucho en cuanto a resultados, tienen indicadores más o menos interesantes, pero igual son 28%, así que digamos un poco peores que lo que hemos encontrado hasta ahora. Con redes neuronales hemos llegado a subir hasta 29% del porcentaje de respuesta capturada. También hemos probado redes neuronales para las redes neuronales, aquí lo que hemos hecho, como las redes neuronales existen un montón de técnicas, pero hay que seleccionar las variables previamente. Entonces se ha usado las redes neuronales, por ejemplo, una selección de variables usando el gradient boosting, que hemos visto que ha sido un modelo bueno. Hemos usado el gradient boosting para seleccionar las variables y luego hemos ingresado esas variables para trabajar con las redes neuronales. Y lo mismo con las variables seleccionadas por el random forest y por la regresión logística, porque no podemos usar todas las variables y colocarlas en una red neuronal porque tenemos a tener el problema del sobreajuste, ¿no? Entonces, para poder seleccionar las variables hemos usado los modelos anteriores a este paso para poder identificar. Y entonces la mejor red neuronal, por ejemplo, en este caso es una que ha usado como selección de variables la regresión logística stepwise con la muestra de agrupación interactiva. Sí, aquí por ejemplo la regresión stepwise de agrupación interactiva había salido buena también, ¿no? Entonces por eso lo usamos para poder hacer esta prueba con las redes neuronales. Y finalmente modelo de support vector machines. En realidad sale la respuesta capturada un poco peor que el resto y bueno, los demás indicadores tampoco tan buenos que digamos. Al final, para sumarizar, bueno, antes de comparar los 6 modelos, todos los resultados que se han mostrado anteriormente, este tipo de resultados, son resultados que salen del miner, usando una muestra de entrenamiento y una muestra de validación. Sin embargo, hay un pequeño detalle con ese tipo de forma de trabajar, que es cuando tú usas el miner, usas una sola muestra de entrenamiento y una sola muestra de validación. ¿Qué nos haría pensar que no hemos seleccionado una muestra sesgada o extraña o que nos arroje resultados inconsistentes? ¿Sí? Siendo las diferencias tan pequeñas entre un modelo y otro, es posible que justo hayamos escogido una muestra que nos arroje como mejor uno de los modelos que quizás no sea tan bueno. Entonces, por eso también hemos desarrollado a lo largo del máster lo que son la construcción de modelos usando diferentes muestras. Entonces usamos semillas aleatorias para seleccionar diferentes muestras. Entonces en este caso hemos ido a comparar, por ejemplo, los mejores modelos de cada uno, o sea, los que aparecían resaltados en amarillo, los hemos enviado al entorno de programación de SAS con la ayuda de unas macros que prueban modelos usando 20 semillas diferentes. O sea, las muestras las selecciona, por ejemplo, una muestra la parte en 4 para hacer la validación cruzada, con eso construir los modelos, luego la siguiente usa otras semillas, entonces otros datos van a formar parte de la muestra, entonces en ese caso se va cambiando un poco la constitución de esta muestra para ver en realidad si los resultados son robustos o no. Entonces, el primer resultado es de los árboles, el mejor árbol, el segundo resultado es el mejor random forest, el tercer resultado es el mejor gradient boosting, el cuarto es la mejor regresión logística, el quinto es la mejor red neuronal y el último es el mejor support vector machine. Entonces, primero, con los datos con la muestra de 30.000, ¿no? Ahí, por ejemplo, podemos identificar que nos conviene en este caso la distribución de la media de la tasa de mala clasificación. Nos conviene que la tasa de mala clasificación sea lo más baja posible. Entonces, mejor modelo,
el que tenga el diagrama de cajas y brazos más bajo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el gradient boosting está muy bien, la regla normal está un poquito peor, pero todavía un poco cerca. Y en el otro lado tenemos un gráfico de lift, digamos, que es dividir la respuesta capturada entre el valor por default, y lo que aquí sacamos es, por ejemplo, más alto significa que tiene un mejor poder predictivo. Entonces en este caso vemos que el mejor de todos es el gradient boosting también, seguido por el árbol de decisión. Sin embargo, hemos visto que el árbol de decisión es muy inestable. Uno se construye un árbol con unas muestras y luego selecciona otra muestra y construye un árbol totalmente diferente, que es lo malo del árbol, es mucha inestabilidad. Entonces, por eso descartamos usar el árbol de decisión, y el que mejor se ha comportado en los dos grupos es el modelo de gradient boosting, ¿okay? Esto es con los 30.000 que seleccionamos inicialmente, pero luego, si usamos la muestra de 10.000 que hemos reservado al final para ver qué modelos son los mejores, aquí con la 10.000, por ejemplo, en cuanto al test de mala clasificación, hay algunos que, por ejemplo, asignan totalmente, o sea, el modelo se cae. Por ejemplo, el modelo Random Forest y el Support Vector Machine se caen miserablemente. Le asignan 0 a todas las clasificaciones y al final se convierten en modelos no tan buenos. El gradient boosting, de todas maneras, sigue manteniéndose como muy bueno en mala clasificación, junto con la red neuronal. Y bueno, aquí ya para el lift, vemos que el lift del gradient boosting sigue siendo muy alto y de la red neuronal va un poquito peor, ¿no? Entonces, en base a este análisis y en base a la comparación de los modelos, este es ya un sumario de todos los modelos, de los 6 modelos, de los 6 mejores modelos, se decide escoger el gradient boosting porque, digamos, es el que tiene los mejores indicadores, ¿no? Tiene una mejor respuesta capturada, una tasa de mala clasificación más baja y es más estable también usando semillas diferentes. Entonces, todo nos lleva a pensar que el modelo de gradient boosting sería el mejor. Y bueno, el modelo de gradient boosting luego nos da una lista de variables más importantes, que es otro resultado que nosotros queríamos obtener. Y aquí, por ejemplo, algunas de las variables más importantes son el ARPU, que es la rentabilidad mensual por cada usuario, pero en este caso acumulado en los 6 meses, digamos, esa es una variable importante, al parecer, en el modelo de fuga de clientes. Aquí aparece en cuántas reglas aparece en el modelo de gradient boosting esa variable, entonces lo cual nos da un peso de cada variable. El total de consumos adicionales que hace el cliente, por ejemplo, el porcentaje de deuda vigente total sobre el último mes, ¿sí? O sea, cuánto debe el cliente, cuánto tiene como deuda sobre el último mes, es algo importante. Entonces nos hace pensar que hay clientes que cuando llegan a un nivel de deuda, posiblemente eso los empuja a dejar el servicio. Quizás es una deuda que ellos no quieren pagar, o un mal servicio, o un mal registro posiblemente, entonces eso comienza a generar algunos problemas. Luego el monto total facturado en los 6 meses, la variación, esto es importante, por ejemplo, que justo les comentaba cuando veíamos el gráfico de los meses, la variación de los 3 últimos meses, menos entre los 3 primeros meses, esa variación porcentual, parece que cuando hay una pendiente el cliente ya tiene una intención de irse, ¿no? Y así como estas, están todas las demás variables que nos pueden servir para poder identificar a los clientes que tienen riesgo de fuga. Bueno, como conclusiones, entonces, tenemos que la técnica más efectiva que hemos podido encontrar a través de los modelos es el gradient boosting, usando los datos originales, que eso es otro beneficio. También las variables más importantes, como les estaba comentando, ¿no? El consumo, la rentabilidad acumuladas y la variación entre este consumo. Y otra cosa importante también, que el indicador más útil era el lift, ¿sí? Que era la división entre el porcentaje de respuesta capturada entre la línea base, para conocer la proporción de casos correctamente identificados por el modelo. Luego quería hacer una precisión que está en el anexo del TFM también, que todo el trabajo se ha desarrollado con la proporción original. Sin embargo, en minería de datos también existe la tendencia a reponderar la muestra y, por ejemplo, en este caso seleccionar, si yo tengo 30.000 en mi muestra, ¿sí?
a decir 15.000 clientes fugados y 15.000 clientes no fugados, ¿no? Eso es algo que se llama, dependiendo de la técnica que uno use, es oversampling, undersampling. Hay algunas otras técnicas nuevas como Smoke también, que la idea es rebalancear la proporción de clientes fugados o de unos sobre ceros para ver si eso mejora el comportamiento del modelo, ¿sí? Entonces, es algo que a sugerencia de mi asesor lo probé también, pese a que encontramos algunas investigaciones que decían que lo que hacía esto realmente era sesgar los resultados hacia encontrar más unos, pero que luego cuando se hacía la validación ya no era tan cierto, digamos, que cuando uno usaba la muestra de entrenamiento y validación sí arrojaba mejores resultados, pero luego en el test, cuando uno tenía nuevos modelos, no rendía los resultados deseados. Y bueno, al final logré comprobar también que eso es cierto, al menos en este caso y con estos datos, que cuando hemos usado la muestra balanceándola a 15.000 clientes fugados y 15.000 clientes no fugados, hemos encontrado los resultados, digamos, los indicadores de estos modelos, y en muestra entrenamiento y validación encontramos que, por ejemplo, la respuesta capturada es mucho mejor que la que habíamos encontrado en el modelo de gradient boosting, que es el mejor del primer grupo que habíamos encontrado. Así como, por ejemplo, el área bajo la curva Rock o el Gini, que son indicadores mejores, ¿ok? Bueno, la tasa de magnificación aquí no se puede comparar porque en uno tenemos el 8.7% de clientes fugados y aquí tenemos el 50% de clientes fugados. No es comparable, ¿no? Pero en los demás indicadores sí. ¿Y qué pasa cuando nosotros usamos el LIF con la muestra test? O sea, cuando ya vamos a comparar estos modelos usando la muestra test de 10.000 registros. Vemos que, por ejemplo, sigue siendo el mejor el modelo de gradient boosting con esa nueva proporción de 50-50, pero que el lift ya no es tan bueno, ¿no? Por ejemplo, en el 5% de clientes con probabilidades más altas, la probabilidad de encontrar un cliente fugado se multiplica por 6, ¿no? Que es el 30% que habíamos identificado en las curvas anteriores, ¿no? O sea, el 32% casi de clientes, ¿no? Pero luego aquí, cuando nosotros, aunque nos dice que en la etapa del modelado, que es un modelo que captura mejor, luego cuando usamos los datos de test, nos dice que no, que en realidad con el modelo anterior sí estábamos identificando bien a los clientes fugados, ¿no? Entonces, por eso esto lo he puesto como parte del anexo, porque de todas maneras había un lugar a la comparación. ¿Qué pasa si, claro, la situación es que tienes una proporción de clientes fugados pequeña, y ¿por qué no rebalanceas? Bueno, ahí está el rebalanceo. Como indicadores se muestra muy bien, pero luego cuando uno usa la muestra test ya no es tan bueno el resultado. Y otra cosa que pasa es que los modelos ahora son diferentes. La regresión logística cambia mucho, usa otras variables, usa más variables, ¿sí? Los árboles de decisión se hacen mucho más inestables todavía. Los support vector machines también, digamos, se comportan muchísimo peor en indicadores. O sea, pasan varias cosas que en realidad trastocan un poco estos resultados, ¿no? Entonces, quería mostrar esto de todas maneras porque pensé que correspondía mostrarlo como resultado del trabajo. Bueno, entonces estoy atento a sus preguntas. Bueno, pues de nuevo enhorabuena por el trabajo. A mí me ha parecido bastante interesante, la verdad, y toca bastantes cosillas, y además que es un tema interesante, que es una de las cosas que está viendo en vuestros trabajos, que es todo bastante aplicado, y eso es lo que siempre resulta más atractivo, la verdad. Y después, pues nada, he apuntado algunas cosillas por aquí. A ver, una pregunta. Me parecía que tenías al principio, decías como unos 500.000 clientes, ¿no? Algo así, después te quedabas con 430.000 o algo así, que era de los analizables más o menos, ¿no? ¿Sería muy costoso trabajar con todos esos datos para sacar de ahí de los 400.000? Es decir, como ¿cuánto tardaría en clasificar en los que son jugables o los que no? ¿Tardaría mucho o eso es rápido? O como manejas muchas variables también, claro, se ralentizará. ¿Eso lo has probado algo por ahí? Claro. ¿Cómo escala, quiero decir? Ya. Probarlo con 30.000 datos, que pasarte ya a lo mejor a 100.000 o al total de los 400.000. Claro.
Lo bueno de todo esto es que, por ejemplo, para automatizar esto, que también es algo muy importante en el caso de la construcción de los modelos, es que, por ejemplo, el SAS tiene conexión directa con las bases de datos y lo que uno normalmente puede hacer es conectar el modelo ya terminado a la base de datos, y el proceso de scoring el SAS lo hace muy rápido. Con la muestra de 10.000, por ejemplo, que yo he hecho ahí, para construir el modelo de gradient boosting se demora así puede ser unos 20 minutos. Pero para el proceso de scoring pues se demora, para los 10.000 se demoró segundos. Entonces no he podido hacer el scoring de toda la base de 400.000, pero en verdad no creo que ese sea un problema tan complicado. Lo que sí podría ser un detalle complicado es, digamos, sin usar un software estadístico, porque esto se puede hacer en SAS, en R, en cualquier software estadístico, digamos, la economía o el software no es el problema. El tema sería si uno quiere, por ejemplo, hacerlo con un SQL, ya es un poco más complicado, porque aquí hay procesos, métodos numéricos que se hacen dentro del software estadístico que no es como pasar una regresión logística a un SQL, ¿no? Que se puede hacer un exponente, una multiplicación y una suma, ¿no? Entonces, ese tema sí sería complicado, pero teniendo un software estadístico es algo que se hace muy rápido, ¿no? El scoring, ¿no? Pues alguna otra cosa por aquí. A la hora de sacar los que se pueden, de predecir los fugables, ¿no? Por decirlo de alguna manera, las personas que se pueden fugar, ¿hay algún, o sea, aparte de decir quiénes sí se pueden fugar o quiénes no, hay, dentro de los que sí se pueden fugar, hay algún tipo de clasificación, de una especie de porcentaje de fuga a cada uno? Creo que sí, ¿no? Ah, claro. Lo digo porque más que nada, porque si tú esos datos los tratas, los pasas a la empresa, a lo mejor no tienes capacidad para contactar con todos los fugables y a lo mejor tienes que seleccionar el tanto porcentaje con los que sí sean más probables de fuga para contactar con ellos y tratar de retener a los que tienen más posibilidades de fuga, ¿cierto? Claro, de hecho es por eso, disculpe de verdad si es que no lo he podido comentar de esa forma. Este gráfico LIFT, perdón, el indicador LIFT y este indicador que aparece aquí es dentro del 5% con clientes de mayor probabilidad, qué porcentaje de eso representan los clientes fugados. ¿Por qué usar el 5% y no el 10, el 20, el 40? Porque el 5% como empresa era un objetivo, digamos, a alcanzar. O sea, ya sé que tu modelo no va a ser perfecto, no me va a identificar a todos, pero a ver, dentro del 5% de clientes con probabilidades más altas, yo quiero apuntar a ese 5% y llamar a ese 5%. No me importa si hay clientes que no se van a ir, pero ya con recuperar estos 30% que me digas que se van a poder recuperar, me basta. Porque, a ver, ¿qué pasa si escojo 10%? Ya son más clientes. La probabilidad está bajando más. O sea, quizás yo estoy perdiendo dinero al tratar de fidelizar clientes que se me van a ir. Por eso es que he escogido el 5% para poder usar los indicadores, ¿no? En realidad el lift oficialmente se calcula con el 20%, me parece. Y uno en los paquetes estadísticos, el lift te lo arroja con el 20% de probabilidad. Yo he cambiado las macros que hemos desarrollado para que arroje el lift con un 5%. Entonces, eso es a lo que apunta la empresa, al 5% superior, para maximizar la inversión que hace con esos clientes, ¿no? Vale, pues eso son todas mis dudas. Enhorabuena. Tengo que volver a preguntar por ahí, pero primero quiero darte la enhorabuena. La exposición clarísima, muy buena exposición. Luego del trabajo, me ha gustado mucho. Joder, esto es un máster, sí que es muy aplicado, pero también es un máster de investigación. Oye, y todo el repaso que haces de los antecedentes es una parte fundamental de un trabajo de investigación. O sea, la diferencia entre un trabajo de investigación y un trabajo práctico es precisamente eso, que es lo que se ha hecho, que es lo que hace, porque investigar no es más que copiar. Copiar bien, y copiar diciendo que estás copiando. Pero es que eso te da muchas ventajas para que el resultado final tuyo sea de los mejores. Dicho eso, me ha gustado al final, bueno, metodológicamente no tengo nada que decir. Me pareció muy bien. Gran parte del trabajo, yo creo que tú ya lo tenías hecho, porque tienes una ventaja frente a tus compañeros, porque gran parte del trabajo de esto, aparte de la programación en SAS que tengas que hacer, es toda la recopilación de los datos en la selección de datos y de qué datos cojo a cojo, y creo que eso lo has solventado muy bien, me imagino porque por tu conocimiento de negocio que has demostrado aquí otra vez. O sea que ahí no tengo nada que decir. Y en cuanto a los modelos, muy bien, la comparación, incluso esto que has dicho al final, pues está muy bien, porque yo siempre he tenido las dudas de por qué hay que hacer sobre el máster. No tengo claro que haya que hacer un no lo tengo claro además, incluso
incluso para seleccionar ese 50% de no fugados, digamos, has tenido que olvidarte de un porcentaje elevado respecto a la muestra de arriba. Sí. Entonces, ahí también estás perdiendo muestra y dependiendo de que no fugados elimines, a lo mejor también está influenciando ahí, no sé. O sea, yo es una cosa que nunca he tenido clara y de hecho yo creo que formalmente, académicamente, no he visto ningún paper que te diga que es mejor uno u otro, sino son todos ejercicios como que has hecho. Donde no está claro realmente si hay que hacerlo o no hay que hacerlo. Lo que pasa es que como SAS también de nuevo lo hace por defecto, pues tendremos a hacerlo, pero por culpa de nuevo de SAS. Dicho eso, que a mí metodología me parece que está muy bien, es la metodología que se utiliza en SAS, que se ve en clase, y está muy bien, los modelos están bien, parece que están bien. Te comento, desde el punto de vista del negocio, yo me meto en negocio, ¿vale? ¿Yo qué quiero? Como negocio, saber quién es el cliente con más probabilidad de fuga o saber quién es el cliente que con mayor probabilidad, si yo le llamo, se me va a quedar. ¿Me has seguido, no? Sí. Luego, esta es la primera fase de un modelo con sesgo de selección muestral para calcular otro modelo igual, para calcular la probabilidad de que estos que se me van a fugar o que tienen un 5% menos de probabilidad, ¿a cuáles tengo que llamar? Porque no de todos esos 5% van a tener el mismo resultado. ¿Me sigues? Sí, sí, por Entonces, supuesto. esos modelos, lo único que tienes que hacer es calcular primero la probabilidad de que se me vaya, hacer otro modelo, metiendo esa probabilidad transformada, transformada como variable adicional. Y con eso ya le dices tú a tu empresa, pero no pierdas el tiempo llamando a estos, porque estos se te van a fugar sí o sí. Entonces, llama a estos otros. Eso es como punto de vista del negocio. Como trabajo de fin de máster no tengo nada que decir. Pero en el futuro, como seguirás trabajando en esto, pues, piensa un poco. Claro, de hecho, dentro de los antecedentes hay algunos trabajos que usan los modelos uplift. Un modelo uplift es cuando tú ya tienes un modelo de este tipo y has identificado a lo largo de varios meses a los clientes y los has llamado y te has contactado con ellos y has visto quiénes, si te han respondido y quiénes no. Un modelo uplift lo que hace es usar esa información de las campañas para darte la probabilidad de a quién deberías llamar. Porque en la teoría de modelos uplift existe un caso bien curioso, que a veces cuando uno llama a los clientes para contactarlos, en realidad lo que está haciendo es disparar la fuga. Quizás el cliente tenía una probabilidad de 0.4 de irse de fuga, pero lo llamaste y ya se molestó, ¿no? Oye, esta empresa me llama a cada momento y ya estoy harto de que me llamen, y disparas la fuga. Dentro del modelo uplift existen como unos cuadrantes, ¿no? Los clientes a quienes sí debes contactar, cuando lo contactes sí lo vas a retener, a los clientes que aunque los contactes no los vas a retener, y a los que contactándolos les disparas la fuga, ¿no? Entonces, pero este tipo de modelos uplift, como bien dice usted, se hace cuando uno ya tiene un modelo construido y cuando ya ha disparado campañas, porque en base a los resultados de esas campañas es que sale el modelo que agrega un indicador mejor, ¿no? El problema de nuevo es que SAS todavía no tiene implementado claro, no. ese modelo de corrección de sesgo. Claro, que claro. tienes lo otro, ¿no? Lo de ¿cómo se llama? ¿De la sampling? La inferencia de negado. Inferencia de negado, claro. Que es otra forma alternativa de hacerlo, pero Claro. quizás no sea la mejor. Claro. Pues poco que añadir a lo que acaban de decir mis compañeros. Felicitarte porque has hecho un trabajo exhaustivo, claro, estupendo, completo. Y todo esto contando con que tuviste dificultades al principio porque llegaste inicialmente un poco más tarde que el resto de tus compañeros, pero has recuperado perfectamente el tiempo y se ve que has aprovechado bien todo este tiempo. Yo no te voy a hacer ninguna observación, ninguna pregunta, solamente felicitarte y tratar. Bueno, muchas gracias. Gracias.